mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, nuevamente, gracias por recibirnos acá, Cristina. Gracias y permitime decir un buenas noches, que me cortaste tan abruptamente que ni siquiera pude saludar. ¿Dónde tengo la cámara? ¿Por allí? ¿Por allá? ¿Dónde está? ¿Allá? Ahí, ahí. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, y a todos los que están en el piso también, muy buenas noches. Bueno, estábamos haciendo un informe sobre el crecimiento del hambre en 8 meses con la devaluación, con las retenciones. ¿Qué análisis se hace? Más que análisis, se ve, ¿no? Se ve, uno lo nota cuando viene del sur, en la calle hay más cartoneros, más gente en situación de calle, es muy evidente. Y creo que es un fenómeno que se produce a partir, bueno, de pérdida de instrucción de trabajo, un aumento inusitado de todos los alimentos, producto de también, entre otras cosas, de la quita de retenciones, del tarifazo, de la falta de una política de precios, como teníamos, con precios cuidados, en el cual realmente habíamos logrado articular una red que no solamente era del Estado. La propia gente también iba a buscar precios cuidados a las góndolas, avisaba. Yo me acuerdo que al principio, cuando instalamos el programa Precios Cuidados, ¿te acordás que habíamos instalado la red de teléfonos y todo lo más? Bueno, como todo mecanismo que recién empieza, fallaba. Por ahí la gente llamaba, no lo contestaban, iban a un supermercado, no había tal cosa. Yo me acuerdo que contesté en 2 o 3 oportunidades a gente que me mandaba mensajes al Face que decía, enojada, con Precios Cuidados, que esto y que el otro. Me tocó hablar con una maestra de la ciudad de La Plata, que después me la encontré cuando fui a un acto en la universidad. Pero bueno, se fue ajustando, se fue ajustando, se fue ajustando, y finalmente el programa fue todo un éxito y la gente valoró mucho esa política de precios cuidados, que fíjate que no era precios controlados, porque siempre la palabra control es como que molesta, como que hace daño, como que hace ruido, ¿no? En cambio, cuidar tiene que ver con un rol del Estado, que no es ni el de proteger ni el de controlar, sino cuidar, y cuidar que los precios, bueno, puedan ser accesibles para el conjunto de la sociedad, ¿no? Uno piensa que ningún gobierno va a venir a generar hambre. No. Digo, entonces, ¿por qué pasó? Por las políticas. Yo creo que hoy miraba la etapa de Tiempo Argentino, ¿no? Con motivo de la visita del presidente a la sociedad rural, donde varios matutinos titulaban que después de 14 o 15 años, el último presidente había sido Fernando de la Rúa, sí, que había ido a la rural. Y poniendo en una cifra, 128.000, una visita que cuesta 128.000 millones de pesos, ¿no? Que es el costo aproximado que el Estado ha tenido con la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz, a la carne y a la reducción de 5% del derecho de exportación sobre la soja. ¿Vos sabés que esos 128.000 millones de pesos es exactamente el doble de los subsidios que el Estado pagaba para que la gente tuviera tarifas en los servicios accesibles? Mira qué cifra, ¿no? Claro. O sea, porque muchas veces vos ves un artículo en un diario... para la mitad de los subsidios, claro. No, para la mitad no, para el doble de los subsidios. Ah, para el doble de los subsidios. No, perdón, querido, el doble. Los subsidios a la luz, al gas y a la electricidad eran de 65.000 millones aproximadamente. Ahora, 128.000 millones exactamente se le transfirió al sector primario más concentrado el doble de los subsidios que se distribuían, no solamente, como dicen algunos, entre las familias que andaban en patas o abrían la ventana para dejar escapar el costo de la calefacción. Esos subsidios también iban no solamente al consumo, iban a la inversión y contra la inflación, porque además de subsidiar a la familia, subsidiábamos a los comercios y subsidiábamos a la industria. Con lo cual, cuando vos estás subsidiando a la industria y al comercio, en materia de tarifas, no lo estás haciendo al consumo, lo estás haciendo a la inversión, porque entonces el comerciante o el industrial, en lugar de gastar ese dinero en la tarifa de electricidad o en la tarifa de gas, lo gasta en inversión, también en un poco de rentabilidad, y por lo tanto no te lo transfiere a los precios bajo la forma de inflación. ¿No fue mucho 12 años con las tarifas congeladas, con el resto de los precios subiendo? Es que no es así, no estaban congeladas. El gas, no, tampoco teníamos... Vos acordate que teníamos un cargo inclusive que se variaba y que se premiaba al que gastaba menos, y que realmente era muy criticado y tuvo columnas enteras de varios matutinos que eran de la oposición y que hoy son oficialistas, criticándonos el tema del cargo. Pero vos no te olvides una cosa, Navarro, que es muy importante.
la cantidad de usuarios que había en el 2003. Yo debo tomar el área metropolitana fundamentalmente, ¿no? Lo que es Gasban, Metrogas en gas y Edenor y Edesur. Bueno, mira, cuando nosotros llegamos en el 2003, le aumentamos hasta el 2015 a las eléctricas un 73% de clientes. ¿Escuchaste? 13.700.000 clientes entre Edenor y Edesur, que es Capital Federal y todo Gran Buenos Aires, la región metropolitana. Y a gas, Gasban y Metrogas, un 40%, 8,5 millones de clientes, de usuarios. Eliminamos la morosidad. Cuando nosotros llegamos había mucha morosidad, mucha gente que no podía pagar las facturas. Y entonces le incrementamos el consumo, el gas, la inversión a esas empresas. Y además la gente gastaba más también, porque, a ver, compraron mayor cantidad de artefactos, en fin. Y no había un subsidio diferenciado para el interior y para la región metropolitana. El megavatio que Camesa le vendía a Edenor y a Edesur era el mismo megavatio, al mismo precio que le vendía a EPEC en Córdoba y que le vendía a la empresa provincial, por ejemplo, en Santa Fe. ¿Qué hacían los gobiernos provinciales? En lugar de subsidiar a sus clientes, a los cordobeses o a los santafesinos, las empresas provinciales gobernadas por los gobiernos provinciales cargaban tarifa y hacían caja con esa tarifa que quedaba en la empresa o quedaba para el gobierno. Y lo que es peor todavía, muchas no le pagaban ni siquiera a Camesa el precio de la energía. Por eso hoy muchas provincias tienen deuda con Camesa. O sea, le cobraban a los cordobeses y a los santafesinos a precios muy altos las tarifas y se quedaban con las diferencias porque tampoco por ahí le pagaban a Camesa. No era que el gobierno nacional hacía una diferencia entre el país del interior, el país profundo y la región metropolitana. Eran las administraciones locales las que recargaban las tarifas. Pero eso que lo podés ver como una cuestión de... tenía que ver con el concepto de consumidor, con el concepto de consumo, con el concepto de salario indirecto que también representa para un salario una tarifa diferenciada. Pero también estuvo la oportunidad de renunciar al subsidio. Porque nosotros, por ejemplo, eliminamos el subsidio para todo lo que es Recoleta, Puerto Madero, los countries y barrios cerrados, el barrio de la isla, y luego también para las telefónicas, para los hipódromos, los casinos, financieras, aceiteras. Todas las actividades económicas que tenían una súper rentabilidad se les fue eliminado el subsidio. Eso fueron aproximadamente unos 4.500 millones de pesos que se eliminaron en subsidios. Y se le dio al resto la oportunidad de renunciar al subsidio, ya que se criticaba tanto el subsidio, ya que había tanta gente que estaba disconforme con el subsidio. Bueno, renunciar al subsidio. Adivina cuántos renunciaron al subsidio. Dame una cifra. Yo sí, pero... Dame una cifra. Yo te dije recién, yo recién te dije, 13, en la región metropolitana te hablé de 13.700.000 usuarios 10%, en la luz y te hablé de 8,5 millones en gas. Contame cuántos... 10%, 1.300.000. No. A ver. Dale. Decí, no sé. ¿Cuánto? 33.200 33.000. Entre ellas, igual yo creo que es una potestad del Estado. Entre ellas mi madre y mi hermana, que son jubiladas, que viven en la misma casa de siempre, en La Plata, y que renunciaron. A ver, yo creo que se creó un sentido común, porque el subsidio era también una política destinada fundamentalmente a orientar mayor plata al consumo, a mayor inversión también. Muchas veces, charlando con el ministro de Economía y con otros colaboradores, con el ministro de Planificación, hablábamos, por ejemplo, si se le podía sacar el subsidio a Aluar, Guatechín, por ejemplo, que son mega empresas. Y vos fíjate que, por ejemplo, Axel era el representante del Estado en el directorio de Techín y teníamos otro representante también en el directorio de Aluar, y hacíamos los cálculos y nosotros decíamos que si tenían que pagar la tarifa plana sin subsidio, iban a tener serios problemas de rentabilidad y podría ocasionar despidos por parte de esas empresas. O sea, los subsidios estaban dirigidos también a la industria y al comercio como una manera de alentar la inversión, de sostener el empleo y, bueno, y en cierta manera mantener rentabilidad a partir de ahí también. Por lo tanto,
concebir al subsidio como una política únicamente direccionada hacia el consumo de la gente es equivocado. La mayor parte iba también a subsidio a los comercios y a subsidio a la industria, porque había una política de industrialización en el país y de mantener la actividad económica y el consumo. Y además porque somos capitalistas. Yo no entiendo estos capitalistas que no quieren que haya consumo. Si por algo alguien quiere ser capitalista y vivir en un mundo capitalista, es para consumir, para pasar hambre y ser infeliz, nadie. La noticia de estos días fue que en mayo se perdieron 40.000 empleos. Van 180.000 en total desde que está el gobierno de Cambiemos, pero los 40.000 de mayo impactaron de los formales. Incluso de los formales, los números que da la fecha. Es que yo creo que en realidad es mucho más la destrucción de trabajo informal que el del formal. Y vos vas a ver que al cabo del tiempo esa destrucción del trabajo no registrado, del trabajo informal, la eliminación de la changa. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano desaparecieron las changas. Y vos dirás, ¿qué es la changa? Y la changa es lo que mantiene el motor de la economía también. Porque la informalidad, que siempre en Argentina llegó a estar en un 50 y pico % y nosotros le redujimos a un 32%, bueno, ese trabajo informal que se ha destruido no ha sido cuantificado. ¿Y sabés dónde va a terminar impactando todavía mucho más? En el trabajo registrado. Eso se va a notar más en el último trimestre y el año que viene. Porque todo ese trabajo informal no registrado, ese que hacía trabajos de jardinería, de pintura, de viñería, de changas, de una plomería, cambiar las chapas, una manicura, una peluquera, trabajo todo informal, era el que alimentaba el comercio del barrio, que era el que compraba el producto terminado de la industria, porque es todo un eslabón, una cadena. Y cuando vos rompés alguno de los eslabones de la cadena, como el mecanismo de una relojería, en algún momento el reloj deja de andar. Y vos no te das cuenta primero, porque los invisibles, que son los no registrados, que son los que primero lo sufren, después terminan provocando la eliminación de los trabajos registrados, que es lo que se comenzó a notar ahora, y yo creo que se va a notar más todavía más adelante. Desgraciadamente. ¿Va a crecer el desempleo? Y sí, porque se está rediseñando la economía. A ver. Cuando vos rediseñás la economía, rediseñás la sociedad, en definitiva, también. Ese titular del diario Tiempo de hoy no es únicamente, a ver, vamos a transferir tantos miles de millones de pesos al sector primario. Esos miles de millones que vos dejaste de transferir, transferiste al sector primario, lo dejó de percibir otro sector. Por ejemplo, el industrial, el comercial, el de consumo. Entonces pasa a una reprimarización de las exportaciones. Si hay menos industrias y hay menos comercios, va a haber menos trabajo registrado, va a haber mayor desocupación. Es el rediseño de una sociedad que nosotros queríamos industrial, que la queríamos capitalista, que la queríamos consumiendo, y bueno, donde parece que lo que hay que reducir es el consumo, porque molesta el consumo y porque además muchas veces ese modelo de sociedad necesita precarización laboral, o sea, con una ocupación como teníamos nosotros de 5.9, que fue el registro más bajo que alcanzamos, es evidente que es muy difícil negociar salarios a la baja. No vamos a decir que Macri no es capitalista. Mirá, yo creo que ser capitalista no es tener plata. Se puede tener plata y no tener prácticas capitalistas. Noam Chomsky lo explica muy bien. Y bueno, hay sectores que piensan que, por ejemplo, los sectores primarios son los que impulsan y dinamizan la economía y que no es el sector industrial, que no es el sector comercial, que no es el sector científico generando con nuevas tecnologías mayores puestos de trabajo y mayor calificados. Me parece que hay un modelo de país que me huele más a un modelo antiguo, donde hay que tener muchos saldos exportables, un modelo agroexportador fundamentalmente. Entonces, cuanto menos consumo interno haya, mejor, porque puede exportar más trigo a precio internacional, porque acá no me lo van a poder pagar a precio internacional. Así no se ganan elecciones, Cristina. Bueno, yo creo que hay una visión acerca de todo esto. Es un modelo, son ideas, me parece, y que estamos viendo los resultados, pero creo que vamos a un rediseño de una sociedad con mayores posibilidades de hambre, con mayores posibilidades de incremento de la pobreza, con mayor grado de desocupación y precarización laboral. ¿Hasta dónde una sociedad que viene acostumbrada a consumir soporta eso?
Bueno, eso lo decide la sociedad, no lo decidimos ni vos ni yo. Eso lo decide la sociedad. Ellos dicen que están haciendo un sinceramiento, es decir, que vivíamos en una burbuja, que se consumía de más, había mucho déficit fiscal. ¿Es cierto que había bastante déficit fiscal? No, a ver, ahora hay mucho más déficit fiscal. Bueno, sí, eso está claro. Eso no quiere decir que el otro fuera bajo. Había déficit fiscal. El índice de Todesca dio finalmente 0,9 el año pasado de déficit en una economía con estrangulamiento en el sector externo, porque producto de la industrialización siempre ha habido en la Argentina mucha tensión cuando se producen proyectos y procesos de fuerte industrialización o reindustrialización, porque la reindustrialización te exige la importación de bienes de capital, porque no hemos alcanzado un grado de desarrollo tecnológico. Y también el incremento del poder adquisitivo de la sociedad también crea tensiones dentro de la propia sociedad, tensiones inflacionarias, en una sociedad también muy acostumbrada a dolarizar sus ahorros una vez que ha cubierto sus necesidades básicas, que ha comprado su casa, que ha cubierto su auto, que ha podido viajar al exterior, comienza una tendencia a atesoramiento de dólar, lo cual también produce tensiones en el tipo de cambio, pero nosotros podíamos sostener eso a partir de un fuerte mercado interno, que además no era tampoco una cuestión menor, porque veíamos un mundo en donde con grandes excedentes, producto de que hay también una fuerte regresión en la redistribución del mundo, el mundo ha bajado su consumo, por eso tenemos economías que tienen excedentes para exportar, y por eso hoy podemos ver que, por ejemplo, vemos de vuelta una marca de pollos y de pavitas, Sadia, la brasilera, que no entraba al país, era comenzado a entrar para gran desesperación de la industria avícola argentina, que había alcanzado con nosotros un desarrollo exponencial muy importante. O la producción de cerdos, comienzan a venir cerdos también de Brasil, de Dinamarca, naranjas de otras jurisdicciones, de otros territorios, donde hay exceso de producción porque no hay consumo. Hoy en Grecia se consume menos, el mundo consume menos, porque hay mayor concentración del ingreso. La concentración del ingreso ya no es un problema en la Argentina, es un problema en el mundo. En Estados Unidos el 1% de la población concentra hoy casi el 45-50% de la riqueza, y las primeras décimas de ese 1% son infinitamente ricas. O sea, la desigualdad comienza a ser un problema hasta para la sociedad norteamericana, donde el gran sueño americano era la movilidad social ascendente, el obrero que podía llegar a la universidad, el hombre que se hacía solo, el self-made man. Ese buen tema. ¿Se puede tener un país distinto si prácticamente todo el mundo está así, Cristina? ¿Qué países hay distintos? Hay intelectuales muy prestigiosos que plantean que puede haber sociedades donde esto pueda desarrollarse como enclaves reducidos o pequeños, pero un mundo donde las tensiones cada vez sean mayor por la desigualdad, donde aparezcan fenómenos como el terrorismo, donde aparezcan sociedades muy desigualitarias, que entonces generan exclusión, que generan sensación de inequidad, de injusticia, y son en el mediano plazo bastante inviables. De hecho, bueno, hubo revoluciones en el mundo que así lo atestiguan, ¿no? El cristianismo fue en definitiva una revolución contra la desigualdad. La aparición de Cristo, que iba a decir una cosa pero me van a acusar de hereje, no la voy a decir, por Dios. Hay un tema que tiene varias aristas, que es la inflación. Sí. Ustedes tuvieron, para mi gusto, demasiados años con la alta inflación. Hoy la inflación es el doble que la de ustedes. Me gustaría analizar los dos. La inflación de ahora... Me parece que es más del doble. Bueno. Me parece que es más del doble. Primero, ¿por qué ahora saltó tanto la inflación? Y después bueno, en principio la inflación saltó tanto ahora porque hubo una devaluación fenomenal, porque el tarifazo también la incrementó, porque desapareció el rol del Estado en cuanto a la necesidad de tener políticas públicas tendientes a tener políticas orientadoras de los precios. De hecho, nosotros veníamos, y eso lo marcaban todas las consultoras el año pasado, en el 2015, todas las consultoras marcaban, aún las que no nos querían nada, marcaban una tendencia a la baja de la inflación, una tendencia a la baja. Y bueno, y de repente... 10 años de alta inflación tuvieron. No. Yo creo que... 2007... Yo creo, discúlpame, Navarro, pero ahí voy a tener una diferencia con vos. No hay problema. Yo creo que la inflación
que decían en la inflación Congreso o que decían las consultoras, no era real. No tenía nada que ver, porque si no, no hubiéramos tenido el poder adquisitivo que tenían los trabajadores. Los salarios subían por arriba de la Pero los salarios subían por arriba, muy pero la inflación no era de 20. muy por arriba de la inflación. La inflación era producto de esa tensión que siempre hubo en la Argentina cuando se produce un consumo y la inversión no acompaña el consumo. En la vieja discusión, de que no es de ahora, sino viene de los clásicos de la economía, si era necesario primero que hubiera inversión para que hubiera después consumo. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que nadie invierte si no tiene asegurado el consumo. ¿Vos invertirías en abriendo un restaurante hoy? ¿Hoy abrirías un restaurante? No, hoy no abriría nada. No, hoy no abrirías nada. ¿Por qué? Porque sabes que no van a consumir, con lo cual... En algún momento esa alta inflación, más allá de que sea superada por los salarios, genera, entre otras cosas, atraso cambiario, genera falta de competitividad porque suben los costos en dólares. Yo creo que en definitiva... No, es que en economía no es inocuo, no hay una sociedad perfecta en la economía en la cual vos puedes decir, esta economía funciona en forma perfecta, sobre todo cuando sos una economía en un mundo donde tenés economías como la del dólar, que es una moneda dominante, donde emiten y transmiten su inflación a todo el mundo. O sea, no vivís en un mundo perfecto, por lo tanto no puedes tener un país perfecto y una economía perfecta, sobre todo viniendo de donde veníamos nosotros. Porque, a ver, a nosotros nos exigieron cosas que no se le exigió absolutamente a nadie. Nosotros recibimos un país en el año 2003 con el mayor default de la historia soberano, 160% de endeudamiento externo, con 2 dígitos de desocupación, con 54% de pobreza, con un país donde el índice de Gini andaba rozando los 5 puntos, y de repente entregamos un país funcionando, un país con el índice de Gini más bajo de toda la serie, con un índice de desocupación del 5.9, con un déficit del 1.9 números oficiales, con una inflación a la baja. Entregamos un país funcionando, con problemas y por supuesto. Pero ¿qué hizo, me parece a mí, el gobierno? Profundizó los problemas que había y arruinó las cosas buenas que tenía. Por ahora sí. Esto es la fotografía que hoy uno ve. Entonces me parece que pretender que los últimos 12 años y medio fueron ficticios, ¿alguien puede vivir 12 años y medio de fantasía? Por ejemplo, decían que no, las empresas eléctricas o de gas no ganaban plata. ¿Cómo no van a ganar plata si les dimos un 40% más de clientes? Bueno, en el caso del gas bajó la producción. Bueno, bajó la producción. No, ahora también hicieron bajar la producción. La habíamos aumentado con YPF. En el último año. ¿Cómo? Y bueno, sí, cuando recuperamos YPF en el año 2012. Recuperamos YPF en el año 2012, nos costó ponerla en marcha y estábamos con un incremento de producción y de perforación como nunca habíamos tenido. ¿Cómo nos dicen que dejamos un país en funcionamiento cuando lo entregamos? Con una YPF recuperada, con aerolíneas recuperadas. Gasban y Metrogas tenían un 40% más de clientes de los que tenían en el 2003. Edenor y Edesur tenían un 73% más de clientes. Y si les iba tan mal, ¿cómo pudieron estar 12 años? ¿Puede aguantar una empresa 12 años y medio trabajando a pérdida? Pero además, Pampa Energy de Middle y uno de los dueños de Edenor, ¿cómo hacían para comprar y cada vez más? Se quejaban, se quejaban. Pero cada vez compraban más compañías y compraron Petrobras ahora. Se lo planteo de esta manera. El público, porque yo siempre digo qué gobierno me gusta y qué gobierno no me gusta, sabe lo que opino yo de su gobierno. ¿Okay? Dicho eso, usted también, no hay ni una autocrítica en materia económica. Sí, podemos tener autocríticas y cosas... No esas autocríticas que fui demasiado bueno y eso. No, que soy demasiado humilde o que soy... Claro, exactamente. Creo que por allí no tuvimos, tal vez con las empresas, con el mundo empresario, la vinculación, la relación que ellos estaban acostumbrados a tener, puede ser algo así, porque hubo mucho prejuicio ideológico con nosotros, que no pudimos desarmar ni desarticular. En el caso de la industria está claro, ellos dicen que crecieron. En realidad creo que también eso es algo imputable a nosotros, que no pudimos desarmar
esos prejuicios ideológicos, y también a lo que es la psicología, ¿no? O sea, gente que ganaba muchísimo dinero, que reconocía que ganaba muchísimo dinero, pero que no le gustábamos. Y entonces, bueno, son cosas muy difíciles de luchar, porque hay también todo un prejuicio cultural y una formación. Yo ayer, cuando estaba con los pibes de la secundaria, les decía que tenían que formarse para recibir la información. Porque si no, vos recibís información totalmente direccionada, sesgada, y vos terminás con un perfil que terminás criticando cosas que están contra tus propios intereses. O sea, había un montón de gente que criticaba los subsidios, y hoy es la misma gente que está protestando por el precio de las tarifas, y es la gente que por ahí no te renunciaba al subsidio, porque estaba en contra del subsidio, pero no renunciaba al subsidio. Entonces, creo que le terminan creando a la gente un sentido común que poco tiene que ver con sus propios intereses, y terminan actuando contra sus propios intereses. Me imagino hoy, por ejemplo, los de la industria avícola estarán contentos con el precio del maíz a precio internacional y permitiendo la importación de Sadia. Yo me acuerdo cuando llegamos al gobierno, los primeros meses le fueron los productores entrerrianos de pollos y le tiraron no sé qué cantidad de miles de pollitos en la plaza de Mayo a Néstor Kirchner, presidente. Le irán a tirar miles de pollitos hoy a Mauricio Macri en la plaza. Seguramente que no los van a dejar porque va a estar vallada, pero ¿le van a tirar pollitos? Pero están entrando los pollos y están con algunos serios problemas, porque unos insumos básicos, como es el maíz, lo tienen que pagar a precio internacional. Lo mismo le pasa a los tamberos, que le bajó el precio internacional, o a los feedlots, o a los criadores de porcinos que tanto incentivamos nosotros, porque la producción porcina no alcanzaba para cubrir la necesidad interna y teníamos que importar cerdos. Hoy, ¿cómo estarán los productores de cerdos que le están importando de vuelta cerdos? Porque hay excedentes brutales en Brasil, en Dinamarca y en otras jurisdicciones. Entonces me pregunto, cada sector deberá preguntarse cómo estaba y cómo está. Evidentemente hay un sector que está muy bien, el de las grandes aceiteras, por ejemplo, que se eliminó ahora el famoso subsidio cruzado que habíamos pensado allá por el 2008, que no era un subsidio estatal. Era un subsidio cruzado que pagaban las 8 principales aceiteras que tenían y que tienen inmensas ganancias. Vos sabés que somos el tercer productor y exportador mundial de aceites, y hoy se está pagando una botellita de aceite de oliva a 100 pesos. Y van a impactar negativamente y no conseguir determinadas marcas de manteca ni de aceite en el mercado. Había necesidad de eliminar ese subsidio que al Estado le costaba 0 pesos, que los privados habían aceptado a regañadientes y que siempre andaban reclamando al Ministerio de Economía, porque siempre están llorando la carta a los empresarios. Es parte de la cultura y parte del folclore. El tema es cuando vos estás sentado en el sillón de presidente o de ministro de Economía, y bueno, te lloran la carta a los empresarios, pero entre que te lloran la carta a los empresarios, un sector que además exporta por 22.000 millones de dólares, y el subsidio era de 200 millones de dólares, que era un subsidio cruzado precisamente para subsidiar ese 5% de consumo interno que tenemos para las familias y un 1.3% para el sector industrial, que es lo que se usa en aceites. El resto se exporta a todo el mundo a precios internacionales. ¿Había necesidad también de eliminar eso? Entonces uno se pregunta el por qué. Y bueno, yo creo que es un rediseño de una economía diferente y de una sociedad diferente, ¿no? A mí me parece que en el diagnóstico, digo, que estamos peor en estos 8 meses, en general prácticamente todos los argentinos se dan cuenta. Hay una parte de la sociedad que piensa que es por lo que hace Macri, y hay otra parte de la sociedad que por la pesada herencia, que piensa por la pesada herencia, porque se la robaron todo, por culpa de ustedes. Bueno, ¿qué le contesta a esas dos cosas? Bueno, mira, el tema de la pesada herencia, creo que la sociedad que se recibió era una sociedad con plena ocupación, con los salarios más altos en poder adquisitivo en toda América Latina, no solamente nominalmente en términos de dólares, en términos de cuánto podía comprar yo con mi salario, traducido en dólares, comparado con el salario de un trabajador en México, en Brasil, en Chile o en Uruguay. Teníamos el 97% de cobertura del sector previsional. Cuando vinimos al país teníamos las AFJP con 12.000 millones
de dólares de comisión, recuperamos la administración de los recursos de los trabajadores, paritarias libres, una cobertura también importante en materia educativa, creación de 19 universidades, acceso a las universidades, el plan de obras públicas más importante del que se tenga memoria, 107.000 millones de dólares se invirtieron en obra pública desde el 2003 al 2015 contra 18.000 millones del año 1998 al 2002, 12 años contra 12 años. Desendeudamos al país como nunca nadie lo había hecho. Lo recibimos en default, Navarro, y lo desendeudamos. Solamente era el 11%, cuando nosotros dejamos el gobierno, los argentinos, tanto en el sector público como en el sector privado, debían únicamente en moneda extranjera el 11%. Entonces, si además de hacer todo eso, dicen que es por lo que se robó el gobierno anterior, sí, entonces me parece que más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía, porque si además de hacer todo eso, sí, y además de hacer todo eso, de lograr buenos salarios, un sistema jubilatorio excepcional, computadoras para los chicos, pagar la deuda que nos dejaron otros, lograr hacer obra pública por 107.000 millones, que se puede ver además. Terminamos obras de infraestructura energética por más de 25.000 millones de dólares, terminamos Atucha, terminamos Yacyretá, que era el famoso monumento de la corrupción que nadie nunca podía terminar, terminamos rutas que habían sido reclamadas por toda la gente, como la Ruta 14, la autovía Rosario-Córdoba, la Ruta 40, miles de escuelas, miles de viviendas, y además de todo eso, también... Bueno, es la culpa de lo que... Los 9 palos de López uno supone que se los habrá afanado. Bueno, no, sí, pero eso no es el Estado, porque nadie puede ir al Estado y agarrar 9 millones de dólares y llevárselo de ningún lado. Eso hay que investigar a los empresarios. Por eso cuando pasó ese episodio terrible, traumático, yo pedí que investigaran, y fundamentalmente habían comenzado a aparecer empresarios. Uno propietario de la casa donde vivía, que además ese empresario... había sido empleado de Caputo Sociedad Anónima, había sido socio luego con la empresa de Caputo en la construcción del Monumento a las Malvinas y también en varios emprendimientos de Procrear. Yo creo que hay que investigar ahí, porque me parece, desde el Estado vos no podés sacarte ni un peso ni 9 millones de dólares. ¿Usted qué pensó cuando lo vio? Cuando lo vi no, porque no lo quise ni ver, simplemente me lo comentaron, no quise ni ver las escenas, vi las últimas escenas, las que estaban filmadas y que realmente tenían poco que ver con lo que contaron, porque del otro no se vio nada, lo otro se contó todo lo que había pasado. Y lo último que vi fueron escenas que no tenían nada que ver con el primer relato. Y la verdad que sigo afirmándolo, ¿qué empresario fue el que le dio eso? Porque eso tiene que haber ido al sector privado. Hay que investigar a los empresarios, hay que investigar las vinculaciones. Cuando ve que una persona que usted mantuvo 8 años ahí... Mal, traumático, es... impotencia, es una sensación también de indignación y de injusticia para con tanta gente que se rompió el alma laburando, que se mató por el proyecto político y que se ve defraudada, indignada, mal por eso. Ahora, esto es el impacto, pero déjame seguir hablando porque es un tema que me interesa tocar y me interesa que se sepa a fondo quiénes son los empresarios vinculados con esto, porque de repente empiezo a leer y a enterarme que ese empresario, un tal Gutiérrez, creo de apellido, un tal Gutiérrez había empezado con el gobierno de la Alianza en el año 1999 en la Municipalidad de Escobar, que después fue presidente del PJ en Escobar, que además aparecen fotos con dirigentes políticos de la oposición, que además esa sociedad tiene UTES con Caputo, por otra parte, que además también tiene sociedades con otros empresarios en una provincia del norte argentino que también se dedican a la construcción, que aparece también como adjudicatario de obras de Procrear, que no dependían de la Secretaría de Obras Públicas. Procrear dependía de ANSES, no tiene nada que ver la Secretaría de Obras Públicas. Entonces quiero que se investigue a fondo para que cada uno dé las explicaciones de lo que tiene que dar. Pero quiero decirte que en materia de obras públicas, 107.000 millones de dólares, el 56% fue ejecutado por el Gobierno Nacional, pero el otro 44, 45% fue ejecutado por las provincias, Navarro. Y vos tenés 25.000 millones de dólares en vialidad, tenés 25.000 millones de dólares en materia de obras energéticas, tenés 15.000 millones de dólares en viviendas que fueron todas ejecutadas y licitadas por las provincias.
Hubo 2 grandes represas en San Juan en materia energética que también fueron ejecutadas, licitadas y pagadas por la nación, pero licitadas y ejecutadas y adjudicadas por las provincias a 2 grandes empresas como Panedile y Techin. Yo inauguré una de ellas. Entonces tenés grandes contratistas. Por eso yo decía la otra vez que el Poder Legislativo tiene que constituir una comisión bicameral, no de investigación, porque acá no hay nada que investigar, hay que auditar. Hay que auditar la totalidad de la obra pública. Y mira lo que te digo, no te pido que auditen la de otros gobiernos, que se auditen las de los últimos 12 años y medio. Porque esto que alguien me diga, hubo sobreprecio de tal y así caprichosamente, sin precisar. El gobierno dijo, ya lo auditamos. ¿Quién auditó? Ellos. Ellos, ¿a quién? Y lo auditaron a Calcaterra y a Caputo, que fueron 2 de los principales contratistas del Estado. ¿Quién auditó a Ángelo Calcaterra y EXA, tercera empresa contratista a nivel nacional? ¿Quién la auditó? ¿Quién la auditó? ¿Macri? No le creo. No le creo. Yo creo que auditen toda la obra pública. Y sobre todo ahora que van a continuar con obra pública ya iniciada y van a redeterminar precios. Se acaba de sancionar un decreto de redeterminación de precios de la obra pública. ¿Qué van a redeterminar? ¿Precios sobre obra pública que estaba inflada? ¿Que estaba con sobreprecios? El soterramiento del Sarmiento, que Macri le asignó ahora 45.000, ¿escuchás la cifra? Por decreto le asignó en forma directa, con reasignación de partidas en el presupuesto, 45.000 millones de pesos a la obra soterramiento del Sarmiento. ¿Quién es la empresa que está en el soterramiento del Sarmiento? Una UTE, integrada ¿por quién? Por IEXA, de Calcaterra, Odebrecht, la brasilera, cuyo dueño está preso en Brasil por sobreprecios en Petrobras. Marcelo Odebrecht tiene una condena de 19 años en Brasil. Y esa obra del soterramiento del Sarmiento, que fue adjudicada durante nuestro gobierno, tenía como condición para ser adjudicada que viniera con financiamiento privado, no era financiamiento estatal. Y ahora el Estado le puso 45.000 millones. Y digo yo, eso que dependía también de la Secretaría de Obras Públicas, ¿eso no tenía sobreprecio? Los 2.900 millones de dólares del soterramiento del Sarmiento, ¿esos no tenían sobreprecio? Que le asignaron 45.000 millones. Por eso creo que es importante, para, si se quiere la transparencia realmente, que se haga una comisión de auditoría bicameral. Es muy simple, pero no hecha por el gobierno, hecha por universidades públicas y privadas, por ejemplo, argentinas. Tampoco confío en las consultoras externas, que tienen fuertes vínculos con empresas y que pueden muchas veces querer perjudicar a una empresa para favorecer a otras empresas. ¿Usted está tranquila que no daría sobreprecios? A mí me interesaría mucho, que universidades públicas y privadas argentinas conformaran una suerte de UTE de auditoría y pudieran auditar los 107.000 millones de obra pública. ¿Qué encontrarían? No sé. Yo espero que nada. Pero si encuentran algo, bueno, que los responsables tendrán que estar, porque ¿sabe qué pasa? Hay proyectistas, hay secretarios, hay ministros, pero hay toda una estructura administrativa. Cuando ustedes lleguen a la obra pública, y esto, mire, esto lo aprendí en la municipalidad de Río Gallegos. Alguien piensa siempre en la cabeza de la obra pública, pero en la obra pública la corrupción no empieza solamente muchas veces en la cabeza, sino empieza en el sector privado. ¿Y sabe dónde, Navarro, también? En la inspección de obra pública, al lado de donde se hace la ruta. ¿Sabe dónde? Donde el inspector de obra pública, un desconocido, anónimo, que no conoce usted, ni yo, ni nadie, va y certifica para ver cuánto hormigón tiene esa obra. O en la vivienda, si el marco de la puerta es el que decían que tenía que tener, si tiene la cantidad, si la calidad del mosaico es esa, si la calidad de la madera es esa, si la calidad del revoque es esa. ¿Usted sabe la cantidad que al cabo del tiempo usted ve de inspectores de obra, maestros mayores de obra, arquitectos, ingenieros, que de repente usted nos explica cómo viven y dónde viven? Entonces me parece que hay que abordar el tema no con ligereza y no con que es señalar a fulanito y a menganito. Si tenemos 36, 50 grandes contratistas de la obra pública argentina, examinemos y auditemos a esos 50 grandes contratistas de la obra pública y vayamos en las 24 jurisdicciones en donde también hubo aplicación de recursos nacionales para auditar esa obra pública. Lo contrario
es directamente caza de brujas o querer estigmatizar a alguien en beneficio de algún otro sector privado. Pero ahí vemos, por ejemplo, en el caso que usted me mencionaba, de un propietario de la casa donde vivía, al que le encontraron o con el que se encontró los 9 millones de dólares. Bueno, me parece que eso es una punta muy importante que yo calculo que los fiscales lo deberán tomar. Además, deberán tomar contactos porque ese empresario debe tener teléfonos, debe tener visitas con dirigentes. Y estoy segura, yo no lo conozco. A ese señor yo no lo conozco. Pero me he enterado que hay otros dirigentes políticos que sí lo conocen y que se han fotografiado y que forman parte de algunos funcionarios de sus gobiernos, también de sociedades que tienen que ver con emprendimientos inmobiliarios. Bueno, me parece que todos son los que tendrá que investigar la justicia o el partido judicial, porque también hay bastante orientación en cuanto al tenor de las investigaciones, ¿no? Pero me parece que esto es lo que hay que hacer, si que se quiere hablar con seriedad. Por otra parte, Navarro, sinceramente, cuando yo escucho hablar a alguien con el apellido Macri de patria contratista o saqueado del Estado, a ver, yo tenía 30 años en el 83 y me acuerdo que leí durante el libro de Basualdo Azpiazu sobre cómo se habían conformado los grandes grupos monopólicos en la Argentina, el saqueo del Estado, la estatización de la deuda privada, la patria contratista, los que vivían de los contratos del Estado, los que tal vez fueron condenados por contrabando calificado de autos y fueron absueltos por la mayoría menemista, que luego fue causal de juicio político. La verdad que, bueno, me parece una falta de respeto a la inteligencia y a la memoria de los argentinos también. Y yo no quiero que me falten el respeto ni a mi inteligencia ni a mi memoria. Pero sabe que los medios de comunicación están todo el tiempo con eso. Sí, absolutamente. Bueno, es difícil para la gente. Es parte. Pero esto no es un fenómeno en la Argentina, esto es un fenómeno global y regional. Me parece que la articulación mediática judicial, en realidad el juicio no se produce en el juzgado, el juicio se produce en los medios, no lo lleva adelante el doctor o el magistrado fulanito, el fiscal menganito y el secretario perenganito, lo llevan adelante un señor que se sienta frente a la cámara de televisión y dice tal o cual cosa como verdad sacrosanta que nadie puede discutirlo, y por supuesto esto después es apoyado desde los medios de comunicación, desde un bombardeo mediático formidable y también una pata que es el partido judicial. Esta articulación se vio en Brasil y se vio y se ve aquí en la Argentina. No es una idea o un pensamiento mío. Le cambio de tema. La gente está preocupada por lo que está pasando y da la impresión de que... Y además, déjeme terminar otra cosa. Y además me parece que todo esto sirve también para distraer la atención. Porque mientras estas cosas pasan, vienen las tarifas, viene el precio de los alimentos que no cesa de aumentar, los despidos, la precarización laboral, el recorte de derechos, el surgimiento de un Estado policial que a mí, la verdad, no me gusta nada. Hoy estaba mirando en la red que alguien desde unas consultoras denunciaban que le habían hecho ofertas desde el gobierno para que pudieran controlar a los argentinos. Me parece peligroso que desde el Ministerio de Seguridad se arme toda una conferencia de prensa por dos chicos que encontraron que merecerán su castigo y que ya se lo van a dar los padres seguramente con la calificación que le dieron, pero plantear una conferencia de prensa como si hubiéramos encontrado una célula del ISIS, cuando en realidad lo que encontramos fueron, como lo voy a definir como lo hicieron sus padres o sus madres, dos estúpidos, y una madre que lo definió un poco más duramente, pero que no lo voy a decir porque estamos en televisión, y hacer una conferencia de prensa, o lo que pasó el otro día, donde llevaron preso a uno con esta modalidad nueva de casco, chaleco y demás, porque parece que le habían encontrado el arma con el que habían matado a los narcotraficantes de Unicenter, y después hizo una pericia, una nueva pericia que desmintió la pericia anterior. Es como cada vez que pasa algo o hay algo malo para el gobierno, aparece una noticia judicial o policial. Fíjese una cosa, ¿usted no notó que las últimas 2 semanas el gobierno no daba pie con bola en materia de... Y bueno, coincidió con la feria judicial. Vino la feria judicial y el gobierno, que tuvo que salir a dar explicaciones de sus políticas, hizo agua por los 4 costados. Es más, hoy anuncia un diario que finalizada la feria me van a indagar seguramente por un tema de corrupción. Es como que anunciaran
que empieza de vuelta la función, ¿no? O sea, se terminó el receso, se terminaron las vacaciones del partido judicial, empieza nuevamente la función de distracción frente a lo que, bueno, no parece ser buenos resultados o no parecen ser los resultados esperados. Porque convengamos, Navarro, que cuando pusieron en fila a todo el Congreso Nacional, le hicieron tomar distancia y levantar la manito con el tema de los buitres, habían convencido, yo creo que a muchos parlamentarios y tal vez a no pocos argentinos, que si le pagábamos a los buitres, porque yo era la mala que no quería pagarles, de mala y perversa que soy nomás, iban a llevar los dólares, estaban convencidos que iban a llevar los dólares, porque se habían convencido que el problema era de que yo era una persona que espantaba las inversiones porque no podía acordar con los buitres y demás. Bueno, acordaron con los buitres y ¿qué pasó? Nada. Nothing, miente. Vamos al Congreso, te lo digo. Porque la gente dice, bueno, sí, Macri nos está empobreciendo a todos, pero ¿quién lo frena? Si están todos divididos, ¿qué pasa con eso? No, bueno, yo creo que este es un tema, una deuda de las instituciones con la sociedad, ¿no? Porque lo que vos señalás y lo que señala una parte de la sociedad, creo que es cierto. Macri tiene minoría en ambas cámaras. Tiene minoría en el Senado, muy marcada, y tiene minoría en diputados, menos marcada, y tiene lo que podríamos denominar una cuasi oposición. Así, viste, como hay un cuasi déficit fiscal, hay también una cuasi oposición, que no termina siendo oficialismo, pero que tampoco termina siendo oposición. Y funge muchas veces como una pata auxiliar frente a momentos difíciles del oficialismo. Bueno, esto es una respuesta que van a tener que dar, yo creo que en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy leía la columna de un prestigioso periodista acerca de lo que es la destrucción del sistema previsional en la ley de blanqueo, ¿no? Y bueno, yo creo que alguien va a tener que dar cuenta de la destrucción de ese sistema previsional, porque tuvimos un sistema previsional que funcionó y funcionó muy bien a partir de que recuperamos las AFJP y a partir de que hicimos inclusión a través de las moratorias previsionales. Bueno, cada uno tendrá que dar cuentas de cuál ha sido el rol que ha cumplido en esta historia, pero, me parece. A mí me parece que por lo menos en el último mes empezaron más críticas. Sí, porque, ¿sabes por qué empezaron más críticas? Porque hay mucha especulación en esto. Entonces dicen, si uno se oponía al gobierno, por ahí quedaba mal, no tenía espacio en los medios te criticaban y demás. Y entonces cuando empieza a haber un poco de tensión en la sociedad, en críticas en la sociedad, un posicionamiento, pero me parece que no es la manera de... Yo por lo menos nunca creí en esa forma. ¿Pero existe la posibilidad de que se una el peronismo? Mira, yo creo que lo que es, yo creo que lo que es importante, yo creo que lo que es importante, más acá ya hablar de siglas o de partidos, es el de construir una mayoría, construir una nueva mayoría que pueda tener puntos de contacto y bueno, pueda hacer frente a... No tengo vocación de oposición, porque en realidad la gente dice, alguien tiene que hacer oposición. No hay que hacer oposición. Hay que plantear un modelo alternativo a partir de la construcción de una nueva mayoría que se dé en el Parlamento. Que cuando venga un proyecto del Poder Ejecutivo proponiendo un disparate, diga, no, mire, creemos que esto es la solución, que no viene por este lado, que viene por este otro. ¿Incluye a todos o excluye a alguien? No, yo nunca excluyo a nadie. Yo incluyo a todos los que tengan puntos de... Lo dije ayer en el encuentro del plenario de los chicos. Vos fíjate qué ejemplo dieron los pibes de 13, 14, 15, 16 años de los secundarios. Vos viste lo que pasó con el boleto estudiantil. Sí. Durante el año pasado, la legislatura de la provincia de Buenos Aires había sancionado una ley de boleto estudiantil gratuito, pero que había que reglamentarlo. Scioli no alcanzó a reglamentarlo y lo tenían que reglamentar las nuevas autoridades de la provincia. Se negaban a reglamentarlo, porque decían que era un gasto, no querían instrumentarlo. Hubo una gran movilización estudiantil que unió a todos, los hubo desde los más izquierda de los secundarios hasta los que dicen ser los secundarios de Perón, ¿no? O sea, de todo. Y juntos, a partir de la movilización y de la participación, lograron la reglamentación
y hoy hay boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. Falta liderazgo. Pero entonces... No es nada más que somos todos iguales. Bueno, contame, ¿quiénes eran los líderes de esa cuenta de los Bueno, pero cruces? es una secundaria. Ay, es una secundaria y son chicos de 14 años. ¿Y cómo puede ser? Para Macri hace falta un líder opositor. Pero, Navarro, ¿cómo puede ser que pibes de 14 años, 15 años y 16 años logren que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires reglamente el boleto estudiantil? Y los sindicalistas que hace 20, 30, 40 años que están en cada sindicato, y los senadores y diputados que algunos ya van por el tercer y cuarto mandato, no puedan lograr cambiarle una política al gobierno. A ver, ¿vos por qué crees que es? ¿Porque le falta, porque los chicos son unos genios y los otros son unos brutos? ¿O porque los pibes fueron realmente por los intereses de ellos y nada les pudo torcer la voluntad? Y los otros están pensando cómo me va a ir, si voy a ser diputado, presidente, senador, si me mandan un carpetazo o no me mandan un carpetazo. Entonces, me parece que hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre. No puede ser que pibes de 15, 16 años consigan un objetivo y gente que ha dedicado su vida al sindicato, su vida a la política, que son senadores, exgobernadores, no puedan lograr cambiar una política que se visualiza como equivocada por el conjunto de la población. A ver, un ministro político del PRO me dice, nosotros sí, vamos a perder votos, en el 2017 podemos sacar 32, 33%, pero con eso ganamos porque va a estar dividida la oposición entre el Frente Renovador, un área del PJ, otra área del PJ. ¿Vos me querés hablar de internismo? ¿Vos me querés hablar de interna? No, sí, te veo la intención de irme. La gente quiere saber quién va a frenar a Macri. Me parece porque si no somos todos, criticamos de afuera, nadie se pone... No. Me parece que el tema de frenar es como... No me parece que sea eso lo que quiere la gente. La gente quiere una alternativa frente a cada propuesta. Me parece que esto es fundamentalmente y que obviamente este tema del tarifazo, sí. ¿Cómo no pudo ser parado desde el Parlamento? ¿Cómo no pudo haber una ley? ¿Y cómo el gobierno además no retrocede? ¿Por qué hay que salir a pararlo? Cuando yo tuve el conflicto, mi gobierno tuvo el conflicto en el año 2008 con las patronales rurales. Sí. Gran conflicto, gran conflicto. Que en eso debo decir que hay mucho más conciencia de clase en los sectores que más tienen, sí, que en los que menos tienen y fundamentalmente en las clases medias. Sí. Nos pararon el país, nos boicotearon, nos tiraron alimentos, cortaron las rutas. Finalmente yo tomé la decisión de enviar, no me puse como algunos que dicen, finalmente lo van a tener que pagar, quieran o no quieran, lo van a tener que pagar, quieran o no quieran. Finalmente tomé la decisión de enviarlo al Congreso, porque no me considero muy democrática. Bueno, no lo puedo resolver yo, evidentemente, del Poder Ejecutivo. Vamos a pasarlo al Parlamento. El Parlamento resolvió, con el resultado que ya sabemos, después del voto no positivo, y yo acaté la voluntad del Parlamento. Pero este gobierno que siempre se presentó como un gobierno que iba a escuchar a la gente, que cuando se equivocara iba a corregir, iba a rectificar, iba a dar marcha atrás, no ha dado marcha atrás en nada. Es más, sigue con el tarifazo para adelante y bueno, y se revela que es exactamente lo contrario a lo que hicimos nosotros. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, el Parlamento debería haber tomado, hay muchos proyectos que no han podido ser tratados, diputados de nuestro espacio político han presentado proyectos para parar el tarifazo, finalmente lo hizo una Cámara Federal en la ciudad de La Plata, pero la verdad es que estuvo la parte política institucional, el Parlamento, estuvo ausente. Es cierto, la oposición en su conjunto estuvo ausente de esto y creo que es un gran vacío. No sé si hubiera pasado lo mismo si hubiera sido mi gobierno. ¿Vos qué crees que hubiera pasado si hubiera sido mi gobierno? ¿Vos no crees que se hubiera juntado toda la oposición, como en algún momento fue el Grupo A, ¿no? Como hubiera sido el Grupo A y hubieran sacado una ley? Bueno, creo que estas son cosas que no me tenés que preguntar a mí. Se lo tenés que preguntar un día, se lo tenés que preguntar acá a otros dirigentes de la oposición que tienen responsabilidad. Sí, pero a ver, la gente que la sigue a usted está esperando, digo, lo conoce, hay una expectativa, bueno, no sé, ¿va a liderar la oposición? No tengo vocación de oposición, tengo vocación de construcción. De poder. No tengo vocación, nunca tuve vocación de opositora. ¿Será porque
Cuando milité en lo institucional, por así decirlo, que fue a partir del periodo democrático del 83 en adelante, fui oposición durante un tiempo, pero luego cuando Néstor ganó la intendencia, siempre, bueno, fui parte del gobierno, o sea, tuve vocación oficialista, vocación de construcción, y me parece que la vocación de construcción no tiene que ver con lo partidario hoy. Me parece que la vocación de construcción es darle al país una oportunidad de que no se pierda todo lo que se construyó en 12 años y medio. Yo te digo, como argentina, he sido 2 veces diputada provincial, 2 veces senadora nacional, 1 vez diputada nacional y 2 veces presidenta de la República Argentina, la primera mujer. La última vez con casi el 55% de los votos, solamente Perón sacó más votos que yo. ¿Mi vocación vos te parece que es la de un cargo o mi vocación tiene que ser la de ayudar a la construcción de un país en donde no se pierda lo que hemos logrado? Que no nos vuelvan a endeudar hasta por acá para estar dentro de 10 años o 15, igual o peor que lo que estábamos cuando Néstor vino en el 2003. No, ¿por qué todo tiene que pasar necesariamente por un cargo institucional? No me parece que tenga que ser así. ¿Por qué no planteamos formas novedosas de construcción política y de liderazgos políticos? A ver, presidente fue de la Rúa también. Hay muchos que se matan por ser presidente. Es un ejemplo extremo, ¿no? Bueno, presidente extremo que obtuvo el 51% de los votos, 50% de los votos. ¿Qué me está diciendo? ¿Que descarta ser candidata? No se trata de eso. Me parece que discutir ese tipo de cosas hoy, con esta situación y en estos momentos, me parece una falta de respeto a la gente. Y además también, ¿sabes qué, Navarro? Me acostumbré a no planificar mi vida, y mucho menos la política. Yo era bastante estructuradita y bastante planificadora, pero nunca planifiqué el desarrollo de lo que fui haciendo políticamente en la vida. Y después de lo que me pasó con Néstor, mucho menos. Después de lo que me pasó con él, bueno, me volví menos planificadora que nunca. Y eso que me decían muchas veces, como un dicho, cuéntale, si quieres ver sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, después de lo de Néstor me lo tomé muy en serio, así que decidí no planificar nunca más mi vida. Sí creo que tengo una responsabilidad histórica como militante política, no como dirigente, como militante política, la de ayudar a construir una nueva mayoría, que no necesariamente me tiene que tener a mí como protagonista, porque además esto de los egos le hace mucho daño a la política. Y me parece que plantearse hoy que solamente se puede liderar o solamente se puede construir desde un puesto de senador o de presidente, y me parece que no entender las cosas, no entender la historia reciente. A ver, ya te digo, de la Rúa fue presidente y sin embargo nunca lideró nada. No me interesa ese tipo de liderazgo, me interesa ese tipo de vocación. ¿Usted puede cambiar cosas porque era presidenta? Yo creo que no solamente pude cambiar cosas porque era presidenta, creo que pude cambiar cosas porque decidí liderar un proceso de transformación, no porque era presidenta. Me parece que fue mucho más importante. El otro día mi hijo me decía acerca de otro dirigente, él quiere, me va a matar, pero no importa. Bueno, no importa, no, nada. Hablando de su hijo, se reunió con Massa. No sé, pregúntale a él. ¿Cómo? No sé. Desde los 15 años he dejado de controlarlo en sus salidas. ¿Sí? Sí. Iba solo al boliche, no me decía con quién salía, ni con qué chicas estaba. ¿No le cuenta a Cristina, sabe lo que hablé con Massa? No me cuenta. No me cuenta, él es un dirigente político importante, tiene responsabilidad en una organización política importante. Pregúntele a él o pregúntele a Massa. Porque me tengo que No es un límite Massa para usted. Mire, los únicos límites que hay en política son los límites que marcan las fronteras para entrar o pasar de un país a otro. Y sí, por supuesto, sí, también tengo límites, obviamente, no los genocidas, no los corruptos, sí, obviamente, son límites, sí, pero... Massa no. No voy a hablar de ningún dirigente. No voy a hablar de ningún dirigente. No me escuchó bien. No me escuchó bien. Es que siempre me decían que gritaba mucho. Sí. Por eso hablo despacito. Era cierto, Cristina. Sí, gritaba mucho. Sí. Y ponía el dedito así. Y ponía el dedito así al monitorio. Y ¿sabés lo que pasa? Muchas veces me tuve que poner muy fuerte y darme fortalezas a mí misma. Sí. Vos sabés una cosa, Navarro. Cuando miro para atrás y miro los 8 años que me tocaron vivir como presidenta, las cosas que me pasaron, las que me hicieron, porque vamos a convenir que me hicieron cosas, ¿no? A veces me pregunto cómo hice para aguantar.
a veces me pregunto de dónde saqué fuerzas para aguantar todas las cosas que me pasaron en lo personal, hasta en mi salud, y las cosas que me hicieron. A ver, de repente alguien se enoja porque un señor en un tren va con un cartel que dice fulanito mentiroso. Yo vi carteles, y mis hijos vieron carteles en la televisión que decían muerte a la yegua, maten a la yegua o demás. Son cosas duras, son cosas muy duras. Y las tenés que soportar y las tenés que pasar. Por eso siempre me pregunto cómo hice para aguantar tanto, ¿no? Pero bueno. ¿Y ahora siente alivio? ¿Está más tranquila en el llano? Sí, sí, ¿no se me nota? Sí. Sí. Olivos y la rosada son terribles. ¿Sí? Sí. ¿No le gustó Olivos? No, es muy duro. No, Néstor odiaba Olivos. Néstor odiaba Olivos. ¿No es lindo el poder, la Casa Rosada, Olivos? Pero eso no es el poder, esos son los atributos del poder. No, eso no es el poder. Esos son los atributos formales que le hacen creer a los presidentes que tienen poder. Te dan el bastón, te ponen la banda, te dicen pasá, esta es la Casa Rosada, acá está Olivos. Y algunos creen que eso es el poder. No, esos son los atributos formales del poder. El poder es otra cosa. El poder es, en un país, tener la suficiente fortaleza en la relación de fuerzas que existe en la política, no solamente de un país, sino de una región y del mundo, para poder decir, vamos a ejecutar esta política que va a beneficiar a tales y poder llevarla adelante. El otro día decía yo que tal vez no medía adecuadamente el tamaño de las transformaciones que estábamos realizando nosotros, los intereses que por ahí afectamos. Cuando uno piensa y dice, recuperamos la CFJP y entonces los que cobraron 12.000 millones de dólares en comisiones, claro, y uno se pone a pensar, claro, los que cobraban los 12.000 millones de dólares de comisiones te deben querer matar, Cristina, cuando le sacaste la CFJP. Y deben haber hecho cualquier cosa, entre ellos los bancos, el sector financiero y demás. El hecho de darle a los sindicatos, a los trabajadores, en una Argentina con un alto grado de sindicalización, el poder de paritarias libres todos los años, de poder reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y asegurarles desde el gobierno que siempre iban a tener salarios más altos que la inflación. Porque evidentemente no fueron los dirigentes sindicales los que lo lograron. Porque los dirigentes sindicales de los 12 años y medio de gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner son los mismos dirigentes que estaban antes de ellos y son los mismos dirigentes que están ahora. Están en los gremios de hace 10, 15 o 20 años y más también. Pero ahora ninguno de ellos logró paritarias por arriba de la inflación. Todos lograron apenas paritarias por la mitad de la inflación y pagaderas en el plan ahora 12 paritarias porque terminan de cobrarlas en enero o febrero. ¿Un dirigente sindical? Creo que hay buenos, creo que los hay buenos, creo que los hay buenos, sí, sin lugar a dudas, hay excepciones. Pero lo que te quiero decir, que esto no los convierte en malos a los dirigentes que no lograron las paritarias. A ver si se entiende lo que digo. No estoy diciendo que son malos y perversos los dirigentes que no lograron las paritarias ahora que tendrían que haber logrado. Digo que lo que ellos presentaban como un logro de los dirigentes sindicales era un logro del gobierno que era el que garantizaba frente a los empresarios